Hay almas que resuenan en el silencio de los objetos que dejaron atrás. Durante 15 años, un rosario, gastado por los dedos de un joven, permaneció como un eco silencioso, custodiado por el corazón de una madre. Perteneció a Carlo Acutis, un adolescente que, a simple vista, era un fiel reflejo de su tiempo, un apasionado por los videojuegos, los jeans y la computación. Pero más allá de esa fachada de normalidad, latía una vocación tan profunda que estaba destinada a transformar la percepción de la fe en el mundo moderno. En una era definida por la velocidad digital y el ruido constante, su figura emerge como una paradoja sagrada. Mientras sus manos se movían con destreza sobre el teclado de una computadora, programando y creando, su espíritu navegaba en las profundidades de una fe antigua y sólida. No existía para él una división entre el mundo virtual y el sagrado. Ambos eran territorios donde el amor de Dios podía manifestarse. Esta fusión, tan natural en él, se convirtió en el lenguaje con el que hablaría a una generación entera. Su historia no es la de un santo de vitral distante y etéreo, sino la de un joven de zapatillas deportivas que encontró en la tecnología una nueva forma de púlpito. Carlo demostró que la santidad no exige renunciar al propio tiempo, sino santificarlo desde adentro. Vivió inmerso en la cultura juvenil, compartiendo los mismos gustos y pasiones que sus compañeros, pero todo en él apuntaba hacia una realidad superior, una presencia que lo llenaba todo y daba sentido a cada uno de sus días. El misterio que envuelve su corta existencia plantea una pregunta fundamental que resuena en millones de corazones. ¿Cómo es posible que un muchacho que vivió apenas 15 años dejara un legado espiritual tan vasto y poderoso? ¿De dónde brotaba esa sabiduría que desarmaba a los adultos y esa alegría que contagiaba a quienes lo conocían? Su vida, aunque breve, se convirtió en una señal luminosa, un testimonio de que el cielo no es una meta lejana, sino una presencia que se puede tocar aquí y ahora. La respuesta a este enigma no se encuentra en grandes hazañas teológicas, sino en la sencillez de un camino recorrido con una coherencia asombrosa. Cada acción, desde ayudar a un necesitado en las calles de Milán hasta diseñar un sitio web sobre milagros eucarísticos, era un hilo en el tapiz de una vida ofrecida. Para comprender su impacto, es necesario mirar de cerca, a través de los ojos de quienes lo amaron, el florecimiento de una fe que unió la tierra con el cielo de la manera más inesperada. En el corazón de Milán, en un hogar donde la fe era más una tradición cultural que una práctica diaria, comenzó a florecer una semilla inesperada. La familia Acutis vivía el ritmo de la modernidad, inmersa en el trabajo y las rutinas de una metrópoli vibrante. Antonia, su madre, no había cultivado una relación profunda con la iglesia. Su vida transcurría lejos de los ritos y las oraciones. Fue en este terreno, aparentemente poco fértil, donde el cielo decidió sembrar una de sus más luminosas historias. Desde sus primeros pasos, Carlo manifestó una inclinación que desconcertaba a su entorno. Durante los paseos, sus pequeñas manos señalaban las iglesias y con una seriedad impropia de su edad, pedía entrar solo para saludar a Jesús. No era un capricho pasajero, sino una necesidad constante, una sed de lo sagrado que brotaba de su alma con una pureza cristalina. Para su niñera y sus abuelos, cada una de estas peticiones era un dulce misterio.
el eco de una llamada que solo él parecía escuchar. Antonia observaba a su hijo con una mezcla de asombro y perplejidad. Ella, que apenas había entrado a un templo 3 veces en su vida, se veía ahora guiada por la devoción de un niño que apenas aprendía a hablar. Las preguntas de Carlos sobre la fe eran directas, profundas, y la obligaban a buscar respuestas que ella misma no tenía. Se convirtió en la primera espectadora de un milagro en desarrollo, un testigo privilegiado del despertar de un alma destinada a la grandeza. Mientras otros niños coleccionaban juguetes, Carlo atesoraba imágenes sagradas y aprendía oraciones con una facilidad asombrosa. Su amor por la Virgen María floreció de manera espontánea, convirtiéndola en su confidente celestial. Se distinguía de sus compañeros no por reclusión, sino por una paz interior que irradiaba una alegría serena. Su mundo no estaba vacío de los juegos propios de la infancia, pero estaba lleno de una presencia que lo ordenaba todo hacia un fin más elevado, hacia un amor más grande. Esta madurez espiritual alcanzó un punto culminante cuando, con apenas 7 años, expresó un deseo inquebrantable de recibir la primera comunión. No fue una simple imitación de los mayores, sino una petición razonada, nacida de su anhelo por unirse a Jesús en la Eucaristía. Su insistencia fue tal que obtuvo un permiso especial, demostrando a los sacerdotes que su comprensión del misterio eucarístico superaba con creces la de muchos adultos. Aquel día marcó el inicio de su devoción diaria. Su fe no se encerraba en los muros de las iglesias, se desbordaba en las calles con una caridad instintiva. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad especial hacia los más necesitados. Defendía a los compañeros que sufrían acoso en la escuela y compartía su merienda o su dinero con las personas sin hogar que encontraba. Veía en cada rostro sufriente el rostro de Cristo, una percepción que transformaba cada encuentro en un acto de amor y servicio, tejiendo la santidad en lo cotidiano. La infancia de Carlo no fue, por tanto, la antesala de su misión, sino el comienzo mismo de ella. Cada gesto, cada oración susurrada, cada acto de bondad era ya un testimonio de una vida entregada. No hubo una conversión dramática, sino un florecimiento constante y coherente de la gracia divina en un corazón dócil. Su camino hacia el cielo no comenzó en la adolescencia, sino en los primeros latidos de una existencia que, desde el principio, apuntaba inequívocamente hacia Dios. Así, la fe de un niño comenzó a transformar a toda una familia. Antonia, movida por la pureza y la certeza de su hijo, se inscribió en cursos de teología para poder acompañarlo en su camino. Carlo no solo recibía la fe, sino que la irradiaba, convirtiéndose en un pequeño evangelizador dentro de su propio hogar. Su vida era una invitación silenciosa, pero poderosa, a redescubrir la belleza de una relación personal con Dios, una invitación que su madre fue la primera en aceptar. La Eucaristía se convirtió en el sol, alrededor del cual giraba toda su existencia. Para Carlo, no era un simple rito, sino un encuentro vivo y palpitante con el amor de su vida. La llamaba, con una simplicidad luminosa, su autopista hacia el cielo, una vía directa y segura para unirse a Dios. La asistencia diaria a la Santa Misa no era una obligación, sino una necesidad vital.
el momento en que su alma se nutría de la presencia real de Jesús, fortaleciéndose para irradiar esa misma luz. Junto a este amor eucarístico, floreció en su corazón una ternura filial hacia la Virgen María. Ella era su confidente, la Madre Celestial a quien acudía con la sencillez de un hijo. El rezo diario del rosario se convirtió en su ancla, una conversación íntima que lo conectaba con los misterios de la fe y le otorgaba una paz profunda. En cada cuenta que pasaba por sus dedos, depositaba sus intenciones, sus alegrías y las necesidades del mundo, tejiendo un lazo inquebrantable con el cielo. Sin embargo, su apostolado no se limitó a los espacios sagrados. Carlo poseía una visión profética sobre el mundo digital. Comprendió, antes que muchos, que la red de Internet no era un enemigo de la fe, sino un continente inexplorado, un nuevo púlpito desde el cual se podía proclamar el Evangelio. Vio en su computadora no una fuente de distracción, sino una herramienta poderosa para llevar la belleza de Cristo a los rincones más lejanos del planeta, con la velocidad de un clic. Impulsado por este celo evangelizador, concibió su proyecto más ambicioso, una exposición virtual que catalogara todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Pasó años investigando, recopilando testimonios, fotografías y documentos históricos de todo el mundo. Su objetivo era claro y audaz: usar la evidencia tangible para despertar en los corazones una fe adormecida, mostrando que la presencia de Jesús en la hostia consagrada no era una metáfora, sino una realidad asombrosa y demostrable. Así, la pantalla de su computadora, a menudo asociada con el ocio y la fugacidad, se transformó en un sagrario digital. Las horas que dedicaba a programar y diseñar no eran distintas a las horas que pasaba en adoración. Cada línea de código era una oración, cada imagen subida, una ofrenda. Estaba construyendo una catedral virtual, un espacio donde las almas de todo el mundo pudieran encontrarse con el milagro del amor de Dios hecho pan, sin barreras de tiempo ni de espacio. En su vida no existía la dicotomía entre lo sagrado y lo profano. Unía, con una naturalidad desconcertante, la oración profunda del rosario con la lógica de la programación informática. Demostró que la santidad no consistía en huir del mundo, sino en impregnarlo de la presencia de Dios. Sus pasiones juveniles, como la tecnología, no fueron abandonadas, sino elevadas, convertidas en instrumentos al servicio de una misión que lo trascendía y que apenas comenzaba a desplegarse silenciosamente. Su obra comenzó a navegar por las autopistas de la información, llevando el mensaje de la Eucaristía a lugares que él nunca visitaría físicamente. Sin ruido, sin buscar reconocimiento, el joven de Milán se convirtió en un ciberapóstol, un misionero digital, cuya parroquia era el mundo entero. Su misión silenciosa demostraba que para ser santo en el siglo XXI no era necesario renunciar a la propia época, sino consagrarla, transformando cada herramienta moderna en un canal de la gracia divina. En el apogeo de su juventud, cuando la vida parecía una promesa infinita, una sombra silenciosa comenzó a extenderse. Lo que al principio se manifestó como una simple fatiga, un malestar pasajero atribuido a los rigores de la adolescencia, pronto reveló su verdadera naturaleza. El cuerpo de Carlo, tan lleno de energía y vitalidad, comenzó a librar una batalla invisible contra un enemigo que avanzaba con una velocidad implacable. La normalidad de los días se vio fracturada por una urgencia que nadie podía prever. El diagnóstico llegó
como un golpe fulminante, una palabra clínica que congeló el tiempo: leucemia mieloide aguda, del tipo M3, la más agresiva. Para una familia, escuchar esa sentencia es ver cómo el suelo se abre bajo sus pies. El mundo de Antonia y su esposo se desmoronó en un instante, enfrentados a la fragilidad de una vida que apenas comenzaba a florecer. El hospital, con sus pasillos blancos y su silencio expectante, se convirtió en el nuevo y doloroso escenario de sus vidas. Mientras el miedo y la angustia paralizaban a sus seres queridos, la reacción de Carlo fue un faro de serenidad sobrenatural. No hubo en él desesperación, ni preguntas airadas al cielo, ni un solo gesto de rebeldía. Aceptó la noticia con una paz que desarmaba, una calma que no parecía humana, sino un don divino. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión, como si su alma supiera que aquel camino de dolor ya estaba inscrito en un plan de amor mucho más grande. Con una madurez que trascendía sus 15 años, transformó su sufrimiento en una ofrenda sagrada. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo, dijo con una claridad asombrosa. No eran las palabras de un niño asustado, sino la declaración consciente de un alma que se unía voluntariamente a la cruz de Cristo, convirtiendo su propia pasión en un acto redentor. En la habitación del hospital, el dolor físico se hizo cada vez más intenso, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Se preocupaba por no incomodar a las enfermeras, por agradecer a los médicos, por aliviar la pena de sus padres. Su lecho de enfermo se convirtió en un púlpito silencioso, desde el cual predicaba con el ejemplo, demostrando que el amor es más fuerte que el sufrimiento. Su sonrisa, aunque débil, nunca desapareció, convirtiéndose en un testimonio viviente de una fe que todo lo ilumina. Para Antonia, cada momento a su lado era una mezcla de agonía y epifanía. Veía el cuerpo de su hijo consumirse, pero al mismo tiempo presenciaba el resplandor de un alma que se preparaba para la eternidad. En la mirada serena de Carlo, en su paciencia heroica, su madre comenzó a comprender la naturaleza profética de su vida. Estaba siendo testigo no de una tragedia, sino del cumplimiento de una misión sagrada, del florecimiento final de un santo en su propio hogar. Su actitud ante la muerte era tan natural como su actitud ante la vida. Le pidió a su madre que no llorara, pues desde el cielo le enviaría muchas señales. Hablaba de su propio funeral con la misma sencillez con la que había organizado sus exposiciones virtuales. No había miedo, solo la certeza de quien sabe que está a punto de encontrarse cara a cara con el amor de su vida. Su partida no era un final, sino el último paso en su autopista celestial. Así, la enfermedad que debía ser el final de su historia se convirtió en su coronación. En el breve lapso de su hospitalización, Carlo condensó una vida de fe, esperanza y caridad. Su entrega total y su alegría en medio del dolor sellaron su testimonio, transformando una muerte prematura en la semilla de un legado que estaba destinado a cruzar fronteras y a encender innumerables corazones en todo el mundo. Su calvario no fue una derrota, sino su victoria definitiva. El 12 de octubre de 2006, la maquinaria médica registró el cese de su vida terrenal. Con tan solo 15 años, el corazón de Carlo dejó de latir.
En la fría asepsia del Hospital San Gerardo de Monza, su cuerpo se rindió, pero su espíritu ya había emprendido el vuelo final en su autopista celestial. Para quienes lo rodeaban, el silencio que siguió fue abrumador, el fin de una batalla física. Sin embargo, en ese instante de aparente derrota, se cumplía la entrega total que él mismo había ofrecido. Para Antonia y su familia, el mundo se detuvo. El vacío dejado por su partida era un abismo insondable, una herida que parecía no tener cicatrización. La casa, antes llena de su risa y del tecleo de su computadora, se sumió en una quietud dolorosa. El luto era la manifestación natural de un amor inmenso, confrontado con una ausencia física devastadora. Perder a un hijo es una contradicción contra la naturaleza, un dolor que desafía toda lógica y consuelo humano. Sin embargo, en medio de la desolación, una certeza sobrenatural comenzó a abrirse paso. La sensación de pérdida, aunque real y punzante, se revelaba como una ilusión temporal. Su vida no había sido truncada, sino completada con una perfección divina. Cada día de sus 15 años había sido una preparación para este momento, el paso definitivo hacia el encuentro con el amor que había buscado desde niño. Su muerte no era un final, sino la culminación de una misión cumplida en la tierra. Resonaban entonces, con una fuerza profética, sus propias palabras. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no murió como una copia, vivió y partió como un original irrepetible, un testimonio único de que la santidad es la máxima expresión de la individualidad humana cuando se alinea con el plan de Dios. Su muerte no fue una tragedia anónima, sino la firma final de una obra maestra de autenticidad, un llamado a que cada alma busque su propia senda original. Su funeral fue un reflejo de esta verdad. No fue una ceremonia de desesperanza, sino una congregación de almas tocadas por su luz. Junto a su familia y amigos, estaban presentes muchas de las personas sin hogar a las que había ayudado. Rostros anónimos que llegaban a despedir a su benefactor. En la iglesia se respiraba una mezcla de tristeza y gratitud, la intuición colectiva de que no se estaba enterrando una vida, sino sembrando una semilla de eternidad que pronto florecería. El mundo vio una vida joven interrumpida, una promesa cortada de raíz. Pero a los ojos de la fe, su partida fue una fuga sagrada, un escape del tiempo para entrar en la eternidad. La ilusión de la pérdida se desvanecía para dar paso a una nueva forma de presencia. Su muerte no lo borró del mapa, lo liberó de sus límites geográficos. Al dejar su cuerpo en Milán, su espíritu se preparaba para abrazar al mundo entero, iniciando un legado que apenas comenzaba. El silencio que siguió a su partida no fue un final, sino el preludio de un eco celestial. Su historia, primero un susurro entre quienes lo conocieron, comenzó a viajar más allá de los muros de Milán, no por medio de grandes edictos, sino a través del poder silencioso de una vida coherente. Las semillas de su testimonio, plantadas en la tierra fértil de su corta existencia, empezaron a germinar en corazones desconocidos, alimentadas por una gracia que desafía las fronteras de la muerte. Pronto, la fama de su santidad se extendió con la misma velocidad que él había soñado para el Evangelio. Las autopistas digitales que él mismo construyó se convirtieron en los canales de su propio legado. Jóvenes de todos los continentes
Navegando en la red, encontraron sus exposiciones sobre milagros eucarísticos y, a través de ellas, descubrieron la historia del ciberapóstol que las había creado. Su obra póstuma se convirtió en su primera carta de presentación al mundo. Un testimonio digital que seguía evangelizando. Empezaron a llegar testimonios de todas partes, conversiones inesperadas, gracias recibidas, jóvenes que encontraban en su figura un faro en medio de la confusión. Carlos se convirtió en un amigo celestial, un intercesor cercano para una generación que se sentía a menudo incomprendida. Su rostro sonriente en las fotografías no era el de un santo distante, sino el de un hermano mayor en la fe, alguien que entendía sus luchas y sus anhelos y que desde el cielo les mostraba el camino. Este clamor popular no pasó desapercibido para la Iglesia. Lo que había comenzado como una devoción espontánea pronto tomó la forma de un proceso canónico. Se abrió la causa de beatificación y la vida de Carlo fue examinada con un rigor minucioso. Cada testimonio, cada escrito, cada recuerdo de quienes lo conocieron fue recopilado y estudiado. La Iglesia buscaba confirmar lo que el corazón de tantos fieles ya sabía, que en aquel joven de Milán había brillado una santidad heroica y ejemplar. Años después de su muerte, su cuerpo fue exhumado como parte del proceso. Lo que se encontró en la tumba conmovió al mundo. Aunque no estaba incorrupto en el sentido técnico milagroso, su estado de conservación era extraordinario, permitiendo que fuera revestido con las ropas que amaba, jeans, zapatillas deportivas y un suéter. Se convirtió en una reliquia visible, un puente tangible entre el cielo y la tierra, el recordatorio de que la santidad habita en un cuerpo real, en una historia concreta. Para su beatificación, el cielo ofreció una señal inequívoca. Un niño en Brasil, aquejado de una grave malformación congénita del páncreas, fue sanado de manera instantánea e inexplicable para la ciencia tras tocar una reliquia de Carlo y pedir su intercesión. El milagro fue estudiado y aprobado, confirmando que la presencia de Carlo en el cielo era activa y poderosa. La sanación de aquel pequeño se convirtió en el sello divino que abría oficialmente las puertas de los altares para el joven apóstol. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el mundo fue testigo de un momento histórico. Carlo Acutis fue proclamado beato en medio de una pandemia que había aislado al mundo. Su ceremonia de beatificación unió a millones de personas a través de las pantallas, el mismo medio que él había utilizado para evangelizar. La imagen de un adolescente en zapatillas deportivas, elevado a los altares, se convirtió en un icono de esperanza, un mensaje luminoso para toda la humanidad. Su beatificación lo consagró como un faro para la juventud del siglo XXI. Ya no era solo una historia inspiradora, sino un modelo de santidad accesible y contemporáneo. Demostró que no es necesario retirarse del mundo para encontrar a Dios, sino que se puede ser santo usando Internet, jugando videojuegos y vistiendo como los demás. Su vida se convirtió en un evangelio viviente para los jóvenes, recordándoles que la santidad es la aventura más apasionante a la que pueden aspirar en su propia realidad. El legado de Carlo trasciende las fronteras de la Iglesia y se convierte en un llamado universal a la autenticidad. Su famosa frase: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias,
Resuena como una advertencia profética en una cultura de la imitación. Nos interpela a cada uno de nosotros, invitándonos a descubrir y vivir nuestra propia y única misión en el mundo, a no conformarnos con ser un eco, sino a convertirnos en la voz original que Dios soñó para nosotros. Así, la historia que comenzó con un rosario guardado en el corazón de una madre se ha desplegado como un tapiz celestial. La corta vida de Carlo Acutis no es el relato de un final, sino de un comienzo eterno. Su presencia sigue viva, no solo en sus exposiciones digitales o en los milagros atribuidos a su intercesión, sino en cada joven que decide usar sus talentos para el bien. Nos deja una pregunta final. ¿Cuál es nuestra propia autopista hacia el cielo? Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un profeta vestido con jeans y zapatillas deportivas. Su vida fue una revelación silenciosa, un evangelio encarnado para una era que había olvidado cómo mirar hacia arriba. En un mundo saturado de información pero vacío de sentido, él demostró que la verdadera conexión no se encuentra en las redes sociales, sino en la relación íntima con Dios. Su santidad no fue una fuga del mundo, sino una inmersión total en Él, para transformarlo desde adentro. Su existencia breve pero intensa se convierte en un espejo para nuestra propia vida. Nos interpela con su famosa advertencia de no morir como fotocopias, sino de vivir como los originales que Dios soñó. No nos dejó un manual de instrucciones, sino el testimonio de una coherencia radical, una fe que no se negocia, un amor que no se mide y una alegría que brota de saberse amado por el Creador. Su legado es una pregunta abierta que resuena en la conciencia de cada uno. Vio en el continente digital no un territorio de perdición, sino un campo de misión. Transformó el teclado de una computadora en un altar y las autopistas de la información en caminos de evangelización. Nos enseñó que la tecnología, en sí misma neutra, puede convertirse en un poderoso instrumento para el bien o en una jaula de aislamiento. Su vida es una invitación a santificar nuestras propias herramientas modernas, a llenar de luz y de verdad los espacios virtuales que habitamos diariamente. El secreto de su fuerza, la fuente de su alegría inagotable, no residía en su genio informático ni en su carisma juvenil, sino en el corazón de su fe, la Eucaristía. Aquella autopista hacia el cielo era su cita diaria con el infinito, el momento en que lo humano y lo divino se abrazaban. Nos recuerda que la santidad no es un esfuerzo titánico de la voluntad, sino el resultado de dejarse amar y transformar por una presencia que nos espera en el silencio del sagrario. Por eso, su historia trasciende los confines de la fe y habla a todo buscador de sentido. Carlo nos demuestra que la eternidad no se construye con actos grandiosos, sino con la suma de pequeños gestos de amor ofrecidos en lo cotidiano. Desde defender a un compañero hasta compartir una comida, cada acción se convierte en un peldaño en esa escalera hacia el cielo. Nos enseña que la vida más ordinaria, cuando se vive con un amor extraordinario, se convierte en una obra de arte divina. Así, el joven de Milán, que soñaba con llevar a todos a Dios, continúa su misión desde el cielo. Su vida corta es una promesa cumplida, un faro que no se apaga. No nos pide que imitemos sus pasos exactos, sino que encontremos nuestra propia y única senda
hacia la santidad. Nos deja con una pregunta esencial, cuya respuesta define nuestro destino. ¿Cuál es la autopista que estamos construyendo, aquí y ahora, para llegar a la eternidad?